Newber García Fournier me llamó, periodista independiente, me llamó desde Guantánamo el pasado fin de semana para comentarme que este pasado lunes, el día 13 de enero, pues tenía una citación oficial para la unidad de operaciones del Ministerio Interior en la ciudad de Guantánamo. Horas más tarde, ese mismo día lunes, me llamó la esposa para comentarme que Fournier había sido detenido bajo acusaciones tan ridículas como usurpación de funciones. ¿No entendemos? Lo cierto es que a finales de diciembre y principios de enero, Fournier y su esposa se presentaron en La Habana, en el Consejo de Estado, para denunciar que hacía 8 años que estaban regulados. Casualmente, las autoridades en La Habana le dijeron que las regulaciones nunca eran por más de 5 años y que evidentemente eso era una violación del Estado de Derecho. A su regreso a Guantánamo y después de un jalón de orejas, el Ministerio del Interior decidió, sino lo que hizo fue detener, y todo parece indicar que va a llevar a juicio a Fournier por la denuncia que hizo una oficina del Estado. La gran pregunta que nos seguimos haciendo es quién está al mando de este país, donde cualquier provinciano toma la ley en su mano y hace la aplicación que quiere. En esa misma circunstancia, como todos sabemos, el pasado 7 de enero, en Melones, en el Arsenal, en el Polvorín que había en Melones, hubo un accidente y una explosión, donde al menos hay 13 muertos. Una de las cosas que más llama la atención es que ninguno de los altos generales del ejército cubano, del presidente, del jefe, del gobernante, u otros funcionarios de alto nivel se han presentado a darle a las víctimas, por lo menos a los familiares de las víctimas, el pésame. Hola, esto es Jalea Pesán Report de La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 15 de enero, y abordaré mal y rápido una sola nota: las tropas cubanas en la operación militar especial de Rusia y la Torre K. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Maleconazo mientras la dama duerme, una historia cubana, una historia profunda de los duros años 90. Para los que lo vivieron, rememorar momentos muy duros. Para los que no lo vivieron, refrescar del drama nacional. Maleconazo mientras la dama duerme. Por aquí mirarás el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el derribo de los aviones hermanos al rescate, la revuelta de Regla, la masacre de Cojima y también el maleconazo. Pero sobre todas las cosas, concilio cubano, ese hito de la lucha por la democracia en Cuba. Maleconazo mientras la dama duerme, una oportunidad de enfrentarte a los demonios que tenemos los cubanos. Una oportunidad de visitarlo en Amazon. Si lo compras, estarás contribuyendo no solamente con el periodismo independiente libre cubano, sino también con el conocimiento de nuestra historia. Pero volviendo al tema de Marras, he tratado de encerrar este trabajo de hoy, como en el teatro, en 3 actos. El primero, la explosión en el Polvorín de Melones. Cuando uno mira por encima de la ropa, la explosión en el Arsenal con 13 desaparecidos, 9 de ellos jóvenes reclutas inferiores a los 20 años, menores de 20 años. Hay 3 lecturas. Primero, la insensibilidad de los mandos militares. Hay problemas porque el armamento es viejo. Hay problemas porque el armamento está mal almacenado. Y hay problemas por la baja calificación y mala manipulación del armamento que se está conservando. Todo parece indicar que en los últimos 10 años ha habido por lo menos uno, de diferentes magnitudes por supuesto, ha habido uno que ha marcado por lo menos el marco noticioso informativo de la nación cubana. Y eso no es casualidad. Eso tiene que ver con la causalidad de hechos y cambios en los problemas de presupuesto y de seguridad nacional que permiten construir por una empresa, por cierto, por un grupo de administración empresarial dependiente de los militares, la famosa Torre K, con cerca de 230 millones, entre las carreteras en Cuba, las escuelas en Cuba, las termoeléctricas en Cuba y hasta el sistema de seguridad nacional en Cuba está fallando. En el segundo acto observaremos el problema fundamental que se está demostrando en Cuba, es que no se sabe quién está al mando. Y cuando alguien decidió, por su buena venia, de que tropas cubanas o soldados cubanos o ciudadanos cubanos fueran a combatir
y alguien creyó que era el momento propicio para entrar en un nuevo negocio. ¿Cuál era el nuevo negocio que se le presentaba? No quiero decir que fue esa, pero no tiendo a pensar en otra persona. Nadie más está autorizado para eso. Que el envío de soldados a Rusia, no como miembros de las Fuerzas Armadas. Hay informaciones que hablan de oficiales de las Fuerzas Armadas, sino como simples y vulgares mercenarios. La situación puso en solfa quién está liderando en Cuba. ¿Qué sucedió entonces? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, dice que Cuba no tiene que ver nada con eso, mientras el embajador cubano en Moscú está diciendo que, bueno, que a él no le preocupa, que si los cubanos quieren unirse a la lucha, todo indica de que alguien comprendió de que se podía obtener una tajada económica y allá fueron. La misma tajada económica que obtienen cuando envían médicos. Conocía el primer nivel del generalato, empezando por el ministro de las Fuerzas Armadas, lo que estaba pasando. El ministro del Interior. ¿Se vieron sorprendidos? ¿Conocía el embajador Garmendia Peña el hecho? ¿Conocía la cónsul Liana Hernández González lo que estaba pasando con los cubanos que estaban llegando a Moscú? ¿Conocía el coronel Mónica Millán, attaché militar de Cuba en Moscú, que los soldados estaban llegando y estaban yendo directamente al frente? Investigó la jefatura de la contrainteligencia militar que dirige el general Gómez del Vallín el tema. Investigó la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior de la Asamblea Nacional dirigida por el general de división Carrillo Gómez el asunto. ¿Qué puede decir la general de brigada Lestres Morena, directora de GAESA, sobre el tema? Tercer acto de esta pieza. ¿Qué pasó con los cubanos en la operación militar especial? Ante todo, hay que hablar del gran silencio por el tema, por la razón que quieran. El tema de los soldados cubanos en Rusia, invadiendo Ucrania, se ha habido demeritado, literalmente hablando. No se sabe el número de muertos, el número de heridos, desaparecidos que hay en esa guerra, cubanos que hay en esa guerra. Nadie, los medios de comunicación, ni los medios independientes, los medios libres cubanos han indagado en esos temas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con estos soldados? ¿Quiénes han venido? ¿A quiénes han regresado a Cuba? ¿De cuánto es la fuerza militar de cubanos en Moscú, en Rusia? Recién se volvió a hablar de la estafa. Primero, porque los engañaron diciéndole que iban de constructores a Rusia y al final lo llevaron a la primera línea de combate. Y ahora que luego de cumplir el contrato por un año, ellos aspiraban luego de un año que recibir pasaporte ruso, nacionalidad rusa y poder llevar a su familia, sacar a sus familias de aquí, de la isla. Pues todo parece indicar que no va a ser así. O sea, todo parece indicar de que estarán en el ejército ruso hasta que mueran o los rusos se retiren. Y eso es un engaño. Por cierto, la señorita Dayana, el contacto de reclutamiento, nunca apareció. ¿Recuerdan en las primeras informaciones que todos los entrevistados hablaban de una tal señorita Dayana que era la que tenía los contactos y hablaba de pasaporte? Esa persona nunca apareció, nunca ha sido investigada. Oficial del MINFAR, familiar de un oficial del MINFAR, contacto con las Fuerzas Armadas rusas. ¿Quién es la señorita Dayana? ¿Y qué papel juega en esta historia? De los 17 detenidos en el año 2023, estoy hablando 2023, va a ser ya más de un año y medio, o aproximadamente un año y medio. Todos fueron liberados. Realmente los detenidos no eran los que tenían la sartén por el mango, realmente eran los que iban a ir de mercenarios a Rusia. O sea, era una cosa ridícula realmente, ¿no? Fueron liberados poco después. Y del asunto ya no se habla. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.